Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué va a hacer? Compartir pantalla, a ver si están viendo el apunte, sí. Sí. Bueno, el Word. Bueno, se ve bien, ¿no? Todo bien, se escucha bien, todo bien. Bueno, entonces Sí. arranquemos. Ya estoy grabando la clase y después, hoy a la tarde, a más tardar, o en algún horario, les mando el archivo con el link, con el enlace del Drive. Y si alguno se lo pierde, poder verlo de ahí, ¿no? Bueno, la clase pasada estuvimos viendo el tema de Gauss, por decirlo así, que es el tema central de la electrostática, ya que Gauss propone que a partir de su ecuación, que es esta que están viendo ustedes ahora en la pantalla, se puede resolver cualquier problema del electromagnetismo, de la electrostática. Se puede resolver cualquier problema de electrostática. El problema es que Gauss en forma diferencial, es un poco restrictiva. Vamos a ver que si no hay ciertas condiciones de simetría entre el campo eléctrico, el campo electrostático, y la superficie gaussiana, si no hay ciertas simetrías entre la superficie gaussiana y el campo electrostático, no se puede resolver. Y nosotros hoy vamos a aprender al fin de la clase, una ampliación que hicieron Laplace y Poisson sobre esta ecuación, por supuesto que toma a Gauss como punto de partida, ¿no? Y le aplica algunos cambios, un poco de matemática arriba, y vamos a ver que es así, es mucho más amplia para algunas geometrías no con tanta asimetría, ¿eh? Pero arranquemos. Esto que conocemos es la expresión de Gauss para campo eléctrico. Esta. Ahora vamos a ampliarla simplemente, realmente simple, para el campo D, el campo de inducción o el campo de desplazamiento D. Y simplemente partimos, por supuesto, del Gauss del campo eléctrico, pasamos epsilon que tenemos en el segundo miembro multiplicando, como epsilon es una constante, lo metemos dentro de la integral, me queda epsilon por E, y ya sabemos que epsilon por E es D. Me queda esta expresión, es que es de Gauss, la expresión de Gauss para D. Fíjense que, por supuesto, desapareció el epsilon que estaba en el denominador del segundo miembro, y es muy instructiva esta, ¿no? O sea, acá me está diciendo que la circulación, por un camino cerrado, la circulación del vector D sobre una superficie gaussiana, esa circulación, la sumatoria, esa circulación, esa integral, es igual a la carga encerrada. Ahora tengo solo la carga encerrada. O sea, si yo lo quiero imaginar un poco en forma de línea de campo, ahora puedo pensar que cada línea de campo D generado por una carga, le puedo adjudicar, lo digo al revés, le puedo adjudicar a cada carga una línea de campo D. Entonces, me posiciono en la superficie gaussiana, sumo, entre comillas, hago la integral, de la componente vertical, la componente perpendicular a la superficie gaussiana, y me da, yo resuelvo esta ecuación. O sea, la idea un poquito más visual es sumar las componentes verticales del vector D en la superficie gaussiana y resolver la ecuación. Le adjudico a cada carga una línea de campo, cosa que es harto razonable. Bien, ahora, esta es la expresión de Gauss, digamos, la ley de Gauss en forma integral. Vamos a pasar a la ley de Gauss en forma
ya no integral, sino en forma puntual, ¿no? Como derivada, ¿no? Entonces, por supuesto que partimos de esta ley de Gauss y proponemos que la carga encerrada también la puedo escribir si estamos de acuerdo con que esa carga encerrada la puedo asociar cada una de las cargas con una línea de campo, entonces la puedo proponer que para una superficie cualquiera, esto no es Gauss, esto es simplemente matemática, esto no es Gauss. Puedo suponer que voy con la suposición de que cada carga tiene su línea de campo. Entonces, esa línea de campo va a atravesar una superficie que ya no tiene por qué ser cerrada, porque no estoy analizando Gauss, matemática, una superficie cualquiera. Analizo cuántas líneas de campo atraviesan una superficie que envuelve a este volumen, las analizo y digo, ¿cuántas hay? Tantas. Bueno, esa es la carga encerrada, porque le había adjudicado una línea de campo a cada carga. Por lo tanto, si analizo esta situación, digo, bueno, son tantas, 25. Hay 25 cargas encerradas, positivas. La línea de campo salen, 25 positivas. Bien, entonces, si esto lo puedo pensar tranquilamente, puedo pensar que mi integral, esta integral, ahora es igual a la integral de la divergencia de D en un volumen dado. Acá lo tienen. ¿Está bien? Claro, esta superficie ahora tiene que ser la superficie que envuelve a este volumen. Esta superficie ahora tiene que ser la superficie que envuelve exactamente a este volumen. Si quiero que este signo igual sea válido. Perfecto. Pero analicemos, recordemos cada uno. ¿Qué es la integral de D diferencial S? Es una integral sobre una superficie cerrada, esta, que encierra a un determinado volumen, este volumen. Y la divergencia de D es la integral del volumen considerado, ¿no? Bien. Ahora, esto, otra vez, no es Gauss ni nada, sino que es matemática pura. Yo puedo escribir que la carga encerrada es igual a la integral de volumen. Acá está mal lo que hice, ¿no? Ahora lo tengo que arreglar. Bien, no puede, esto de integral de un volumen cerrado, ¿qué quiere decir esto? ¿Puede haber un volumen abierto? No, los volúmenes no se les pone esta integral cerrada acá, Esto me equivoqué yo, tengo que borrar este circulito. Entonces ustedes no lo vean. Q es la integral de volumen de ρ diferencial B. ¿Qué es ρ? Es Coulomb sobre metro cúbico, cantidad de carga por unidad de volumen. Eso es ρ. Carga por unidad de volumen. Entonces, mi carga total es la integral en todo el volumen de la carga encerrada en ese volumen. La sumatoria de los infinitos diferenciales B que componen este volumen. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, miren esto. ¿La ven enterita ahora? Estas 4 identidades son impecables, ¿no? Estas 4 identidades. Por lo tanto, miremos las dos últimas. Si yo digo que este volumen es este volumen y no otro, si este volumen es este volumen, puedo decir sin ninguna duda que la divergencia de D, o sea, el argumento de este volumen, es el argumento de este volumen. O sea, la divergencia de D es igual a ρ. Muy bien, esta es la expresión de Gauss en forma diferencial. Esta es el equivalente a esta en forma integral. Esta es. Esta. Por supuesto que miren, de la misma manera que si acá digo que no hay cargas, si acá no hay cargas, a ver si es Andrés el que me está llamando, un segundo. Acá está Andrés, un segundito, chicos. Le voy a responder que ahora ya estoy en clase.
¿Me preguntaste algo, el que abrió el micrófono? Chicos, hay un micrófono abierto. Ya lo cerró el micrófono, profe. Bueno. Bien. Sí, ya les dije que abrí otro Meet y listo. Bueno, llegamos a acá, que la divergencia de D es la carga por unidad de volumen encerrada, y siempre y cuando hubiera cargas. Si no hubiera carga, la divergencia de D es igual a cero. Uno dirá, bueno, para esto van a ver que los problemas tienen mucha importancia, quizá tanto o más que la primera, ¿no? Acá me dice que se desconfigura el Meet. No sé, que esto de... No. Si alguien tuviera una idea de ustedes qué puede pasar, me lo dice, en fin. Bueno, si no hubiera cargas, la divergencia es igual a cero. Listo. Ahora, estas ambas ecuaciones tienen, digamos, en forma diferencial y de forma integral, tienen algunas restricciones y en vez de poner, vamos acá, están marcadas, una de estas cuatro condiciones se tiene que cumplir para resolver los problemas con el Gauss tradicional. Hablemos el Gauss, el de la integral. O sea, esto que estoy mostrando acá es cómo tiene que ser el campo eléctrico en la superficie gaussiana para que se pueda resolver el problema. Por lo menos una de estas se tiene que cumplir. Por ejemplo, el módulo del campo eléctrico debe ser constante en toda la superficie gaussiana. Si eso se cumple, se puede usar Gauss tradicional. El vector E paralelo al diferencial, a la superficie, a todos los puntos de la superficie gaussiana. El vector campo eléctrico normal a toda la superficie gaussiana, o el vector campo eléctrico nulo. Una de estas cuatro, una o más. Cuanto más se cumple, más fácil es la matemática, ¿no? Pero cumpliéndose una, ya se puede aplicar nuestro Gauss original. Estas son las restricciones. Repito, que dentro de un ratito vamos a ver la ampliación de esto. Entonces, arranquemos con nuestro tema, olvidándonos un poquitito de Gauss. Veamos algunas consideraciones del campo de inducción D. El campo de inducción D tiene varios nombres, tres en realidad. El más usual, a partir dentro de un par de clases, cuando veamos Maxwell, el más usual es el que lo llama Maxwell, lo llamó desplazamiento. ¿Por qué lo llamó desplazamiento? Lo vamos a ver lo voy a dejar en secreto por un poquito. También se llama inducción y está muy bien. ¿Por qué? Porque uno recuerda la expresión D epsilon por E. O sea, que D es creado por un campo eléctrico E sobre un material que tiene una permitividad epsilon. D es creado por el campo E sobre una permitividad, sobre un material que tiene una permitividad epsilon. O sea, D epsilon por E. O sea, D es inducido por E sobre un material. Entonces, está muy bien. Vector inducción eléctrica. Por ahora, que lo tenemos restringido, está muy bien.
La otra se llama excitación eléctrica. Y también está muy bien, lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque acuérdense que D es epsilon 0 por E más P. D es epsilon 0 por E más P. P es el vector polarización. Entonces, ahí, pensando en la polarización, ¿D qué está haciendo? Digo bien, ¿de qué le sucede a D? D tiene asociado no solo la parte del campo eléctrico inducido sobre epsilon 0, sobre el vacío, que eso no lo explicamos, lo dejamos ahí, más adicionado una excitación que genera D sobre cada molécula o átomo, lo que fuera, cada molécula perteneciente al material y que se polariza. Observen que hay dos términos, D epsilon 0 por E, indefectible, siempre está eso. O sea, ¿cuál es ese? La inducción que genera E en el vacío. Y no me pregunten cómo hace para que E genere una inducción en una zona del espacio donde hay una absoluta ausencia de toda molécula. No me lo pregunten. Bueno, ahí está. Pero por el otro lado le tengo que sumar el término de polarización, que solo existe si hay material. Ahí sí, P es propio, la polarización P es propia de un material. Si no hay material, P es cero. ¿Está bien? Entonces, P lo produce E en un material. ¿Está bien? Pero también hay algo en el vacío, en el aire, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, conclusión es un poco la idea, estamos ampliando la idea del vector. Le falta la más importante, que ahora hoy vamos a dar un poquitito. Esta es otra más, que es importantísima, quizá lejos la más importante de todas. Bueno, acá tenemos un poquito de epsilon por E, un poquito de unidades, epsilon es faradio sobre metro, E es volt sobre metro, y trabajando muy simplemente, me da que D es coulomb sobre metro cuadrado. La unidad del vector inducción, del vector excitación, del vector desplazamiento, es carga por unidad de superficie, la misma unidad de sigma. Es tan así que si consideramos los conductores ideales, y realmente con la cantidad de electrones libres que tiene un conductor, como el cobre, como el aluminio, el cobre más que nada, ¿no? Tiene 58 millones de Siemens, 58 por 10 a la sexta Siemens por metro. O sea, es una bestialidad. Con un criterio de ingeniería podemos decir que para una grandísima mayoría de los casos son infinitos. Si considero eso, entre comillas, infinitos portadores libres, puedo pensar que el módulo de D es igual en un conductor, esto se cumple solo en un conductor, acá está, en un conductor el módulo de D es igual a la densidad superficial de carga, porque en un conductor todas las cargas van a parar, todo el exceso de cargas van a parar a la superficie, no hay cargas ni campo adentro del conductor, por lo tanto, la sumo ahí, pum, 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 ¿cuánta carga tengo a la superficie? 77.340 millones, bueno, ese es el módulo del vector D. En la superficie del conductor. Se cumple esto. Bien. Ahora, ¿de quién depende D? Acá hay algo importante. Y bueno, yo vengo acá y digo, y bueno, D depende de E. Y sí, eso no tengo ninguna duda. D depende de E. Pero ojo que está metido epsilon acá, ¿eh? Y acuérdense que este epsilon engloba a epsilon 0 por E, pero también engloba a P. Acá está metido el vector polarización, acá también, ¿eh? Todo lo correspondiente al metal, al material, todo lo correspondiente al material, más lo correspondiente a la inducción en el vacío. Todo está acá, en epsilon. Entonces, por un lado digo, D depende de E. Muy bien, eso es una fuente vectorial. D depende de E. ¿Está bien? Pero también E depende de P. Acá lo ven mejor. D depende de E
pero también D depende de P. O sea, vectorialmente, las fuentes vectoriales de D son el campo eléctrico y el campo de polarización, ambos. Pero también tiene fuentes escalares. Y seguro, si D, no dijimos que la divergencia de D es ρ, y ρ es Coulomb. Coulomb sobre metro cúbico, bueno, Coulomb por unidad de carga. O sea, la fuente escalar de D son las cargas. Entonces acá tenemos bien claro, perfilando D, que va a ser muy importante para nosotros, este vector, ya se están dando cuenta, que el vector D tiene fuentes escalares, las cargas, fuentes vectoriales, el campo eléctrico y el campo de polarización. En el campo de polarización está metido el medio, porque lo único que se polariza, necesito el medio para polarizar. Bien. ¿Cómo sigue? Bueno. Pregunta, Sinardi, la divergencia le agrega 1 sobre metro, ¿no? A la expresión de D. A ver. ¿En qué divergencia? ¿Acá? Pues tenemos claro. Sí. La divergencia le agrega 1 sobre metro, claro, está bien lo que estás diciendo. Sí. La divergencia es derivadas espaciales, con respecto a X, con respecto a Y, ¿entendés? Son derivadas, le agregás 1 sobre metro, sí, correcto, porque es Coulomb sobre metro, el resultado es Coulomb sobre metro cúbico, a eso ibas, ¿no? Sí, gracias. Sí, es exacto eso. Bien, entonces, miren, una aproximación que nos va a ayudar, y ahora vamos a hacer un pequeñito problemita, entre comillas, que nos va a ayudar mucho, una aproximación es pensar, esto es una aproximación mecánica, ojo, no tiene nada que ver con el electromagnetismo, que ya estamos llegando al espacio, mecánica. Yo puedo pensar en los dieléctricos, lo puedo pensar como que D es un resorte, tiene una respuesta elástica, como dice acá. ¿Qué significa esto? Vuelvo a repetir, esto es una casi absurda aproximación mecánica al vector D, pero quiero que entiendan esto. En un resorte, yo hago una presión sobre el resorte y el resorte ahí está presionado. Mientras yo lo tengo presionado, tiene la energía almacenada en esa acción presionado y lo suelto y ¡bum! me la devuelve. O sea, lo veo así en el vector D ahora. Al aumentar el vector D, se almacena energía. Estoy pensando, aprieto el resorte, se almacena energía. Después, quiero que me devuelva la energía, que disminuya la energía. Suelto el resorte. Al disminuir el vector D, disminuye la energía. O sea, me la devuelve. Almacena y devuelve, almacena y devuelve. Yo quiero que en esta aproximación casi bruta, nos quedemos con un jueguito de palabras, variación de D. ¿Ven que lo marqué, le puse muy importante? O sea, para que esto suceda, chicos, tiene que variar D. Porque si D es constante, porque el campo eléctrico que lo generó es constante, uno se cruza de brazo y acá no hay nada. Y D no sirve para nada en absoluto. La idea central acá es la variación de D. D acciona cuando varía. Si no varía, no acciona. Tiene que existir D, pero tiene que variar D. Las dos cosas. Por supuesto que si no existe no va a variar, ¿no? Pero yo lo pongo en el mismo estatus de importancia, que no solo exista, sino que varíe. Bien. Otra cosa más. Pregunta, el D al ser constante en un capacitor, no está relacionado a la energía directamente, o sea, si tiene un valor constante, el valor de energía, por ejemplo, de un capacitor va a ser constante también. No lo necesito para nada, porque con M alcanza. Por supuesto que D me involucra el material que tuviera el capacitor adentro. Entonces, pero si yo agarro E
y lo calculo E dentro del material, ya está, me da lo mismo que D. O sea, si le adjudico la posibilidad de polarizarse, pero vas a ver, ahora llegamos en eso, aguantame 3 minutos y vamos a hacer un problemita. Ustedes lo van a hacer, lo van a pensar. Pero antes que eso tengo que dar otra cosa muy importante. D no es conservativo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si fuera conservativo no le puedo sacar trabajo útil. Al campo electrostático no le puedo sacar trabajo útil, no es conservativo. Perdón, es conservativo el campo electrostático. Tengo que ir al dinámico, electrodinámico. Acá no es. ¿Y cómo lo puedo asegurar que no es conservativo? Y no es difícil de considerarlo, de no verlo, si uno piensa que D, si bien D es función del campo E, y lo puedo pensar como conservativo, y por ese lado, si E es conservativo, no me sirve para sacarle trabajo útil, lo puedo pensar. Sin embargo, tengo otro, porque E, otra fuente de E, es el vector polarización. Y el vector polarización tiene una particularidad que me va a decir que no es conservativo. ¿Por qué? Porque primero de todo le tengo que recordar que para que un campo sea conservativo, el trabajo realizado por ese campo no puede depender del camino elegido, solo depende de la posición inicial y de la final. Todos los campos conservativos, su energía, su trabajo, que se convierte en energía, su trabajo depende solo de la posición inicial y final, independiente del camino que haga. El vector polarización depende del camino que hace para generar su energía de polarización. No es lo mismo en un material ir por el lado de arriba, por decir cualquier cosa, por el lado de abajo. Depende del camino que elija en el material para matematizar, darle un valor al vector polarización. Y como D tiene la componente del vector polarización, digo que D no es conservativo, por lo tanto se le puede extraer trabajo útil. Y uno lo ve como D epsilon por E y dice, bueno, si E es electrostático, D también. No, no lo es. Es un vector complejo este D, que únicamente tiene mucha, pero mucha presencia en el tema del electromagnetismo. Vamos a vernos, por eso yo me quedo tanto con este vector ahora. Bien, entonces, vamos ahora vamos a hacer la siguiente, vamos a perder o a ganar 5 minutos. Yo creo que todos ustedes deben tener en mente, si no lo tienen, por favor, díganmelo, un circuito absolutamente simple que está compuesto de una fuente de continua, una pila, un resistor en serie y un capacitor en serie. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos en su cabecita están viendo una pila en serie con un resistor, en serie con un capacitor, formando una única malla. ¿También? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Sí. Ahora vamos a hacer el siguiente pensamiento. En la cabecita ahí tienen la malla, y yo quiero que le agreguen un amperímetro al cable que conecta una placa de la fuente con una placa de la pila, con una de las placas del capacitor. Ahí le ponen un medidor, un amperímetro. Y abajo, si quieren, arriba abajo, en la otra placa de la pila, con la otra placa del capacitor, el otro cable, que también hay un resistor metido ahí en el medio, le ponen otro amperímetro, 2 amperímetros. Bien. Entonces, ¿no era un RC en serie? Sí. Y mirá, el RC serie es un cable con un R y un C y una pila, ¿no? Ese cable, imagínatelo una porción de arriba y una porción de abajo. Uno uniendo la parte de arriba, otro uniendo la parte de abajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, le ponen un amperímetro en cada uno de los cables. Quiero analizar eso. Ahora van a ver por qué. Parece medio absurdo y a lo mejor lo es, pero es útil. Miren lo que pasa. Pongo una llave, está abierta, no hay corriente. Cuando cierro la llave, en el instante t igual a 0, que cierro la llave, aparece una corriente que vale, el valor de la corriente
es el cociente entre el valor de la diferencia de potencial V sobre la resistencia, perdón, digo bien, V sobre R. V es la diferencia potencial sobre la resistencia sobre R. Es la corriente máxima. O sea, en el instante t igual a 0, todo el valor de la fuente de la batería, pongámosle 10 volt, aparece sobre la resistencia. Y el capacitor, que yo le puse un voltímetro para mirar, a ver qué diferencia potencial tiene diferencia potencial 0. Justo cuando cierro la llave, tiene diferencia potencial 0. Y sobre el resistor están los 10 volt, toda la tensión de la pila. Por lo tanto, como aplico la ley de Ohm y digo, la corriente en el circuito vale, no puede no cumplirse la ley de Ohm. Si sobre el resistor vale 10 volt, la diferencia potencial, y el resistor tiene 10 ohms, la corriente es 1 ampere. Ninguna duda, la ley de Ohm en los dispositivos óhmicos no puede dejar de cumplirse. En ese circuito hay una corriente de 1 ampere. ¿Que circula por el capacitor? Sí. Perfecto. Viene la pregunta ahora. Miren, ese capacitor que yo puse ahí es un capacitor que me preocupé en fabricarle el vacío entre las placas. Para hacerlo muy simple. No tengo ni eléctrico ni nada. El vacío perfecto entre las placas. ¿Está bien? ¿Alguien me puede explicar este proceso? Y lo voy a empezar a detallar yo. La corriente que mide los amperímetros, tanto el de arriba como el de abajo, cuando bajé la llave, me dice 1 ampere. Quiere decir que hay una corriente eléctrica, la que conocemos nosotros, la corriente de conducción, que son electrones moviéndose en el conductor en un sentido concreto, moviéndose y eso configura, un poco burdamente, pero cierta, configura una corriente de conducción que es la que están midiendo los dos amperímetros, el de arriba y el de abajo, los dos me marcan 1 ampere. Es una sola malla y una sola corriente y vale 1 ampere en el instante que bajo la llave. ¿Alguien me puede explicar cómo pasa esa corriente entre las placas del capacitor? Que está hecho el vacío perfecto. ¿No son portadores distintos? O sea, no es que pasan por el capacitor, sino que por arriba viajan electrones y por abajo bajan huecos, o sea, falta de electrones, por decirlo así. No, esa es la explicación de física 2, ¿no? Que está bien, es la explicación de física 2. No, en los libros de física 2, de física, no tienen, por supuesto que el que escribió el libro lo sabe largo esto, pero no tiene cómo explicarlo. Por lo tanto, dicen que por una mitad pasan los huecos y por la otra mitad no. Chicos, voy a poner un amperímetro mágico adentro del vacío del capacitor y ese amperímetro mágico me dice 1 ampere. La corriente pasa por el capacitor. Ninguna duda. Es una corriente seria y pasa por el capacitor. Y después empieza a bajar esa corriente, a disminuir, y sigue pasando por el capacitor. ¿Y cómo me lo justifica? Sigue pasando por el capacitor. Bueno, entonces, como yo no sé, porque no tengo material para poder armar la idea completa, voy a dejar que suceda toda esta situación, y veo qué va pasando. Entonces, miren, me doy cuenta que sobre el capacitor, como le puse un voltímetro ahí sobre el capacitor, me doy cuenta que en el instante t igual a 0, el medidor de tensión, el voltímetro que puse en el capacitor me decía 0, pero después empieza a aumentar. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces yo digo, si aumenta la diferencia potencial, quiere decir que acá están cayendo, están viniendo, entregándose, cayendo, lo que ustedes quieran, posicionándose cargas. Porque la diferencia potencial es la expresión de la presencia de cargas. Entonces se están viniendo cargas que se están posicionando sobre las placas. Y cada vez se posicionan más, porque yo lo dejo, pum, pum, y va sumando cada vez más tensión. 0,1, 0,2, 0,3. A costa de disminuir la diferencia potencial sobre la resistencia.
porque la suma de las dos siempre tiene que dar la de la pila, ¿no? No puede pasar de otra manera. ¿Se entiende? A ver si hay alguien que quiere entrar, por las dudas. No, es alguien que preguntó si Ah, estaba presentando, pero sí, está la hoja en blanco, no se ve nada todavía. bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces, ¿qué decía? Que a costa de disminuir la diferencia potencial en el resistor, aumenta en el capacitor. Y aumenta con la cantidad de carga. Ah, miren qué importante, aumenta con la cantidad de carga empieza a aumentar, aumentar. ¿Qué está pasando adentro del capacitor? Chicos, ¿qué está pasando? Si yo aumento la cantidad de carga, aumento la carga, pensémoslo física 2 si quieren, ¿qué está pasando? No se está acumulando. ¿Qué está pasando con el campo? ¿Qué está pasando? Va aumentando. El campo eléctrico aumenta, ¿tiene alguna duda? Y si el campo eléctrico aumenta, como tiene una porción de campo eléctrico es D, o sea, D generado por el campo E y por el campo P, y ambos, P y epsilon 0 por E, son las dependencias de D, que sí que está aumentando D. Y resulta que entonces yo voy a dar una definición que me voy a equivocar. Y ustedes me van a decir por qué me equivoqué. Ah, digo yo, ahora me estoy dando cuenta. Para que haya corriente eléctrica en el circuito, tiene que haber campo eléctrico, o campo D, o campo eléctrico, el que quieran ustedes, tiene que haber campo, lo voy a llamar así, adentro del capacitor. Y esto está ¿Tiene que mal. ser variable? No escuché. ¿No tiene que ser variable en el tiempo? Que tiene que variar en el tiempo, dijiste, no se escucha bien. El campo. El campo, exacto. O sea, para que haya corriente en el capacitor, tiene que haber campo, por supuesto, pero tiene que variar. Porque una vez que yo puse que todas las cargas me generaron una diferencia potencial en el capacitor, igual que la pila, o sea, los 10 volts de la pila, ahora están los 10 volts en el capacitor, solo en el resistor hay 0 volt, y entonces si Ohm me dice, si tengo 0 volt, tengo 0 amper. Por lo tanto, este circuito no hay más corriente. ¿Por qué? Porque el capacitor tiene campo, sí que tiene campo, el total, pero no cambia. O sea que para que cambie, para que haya corriente, tiene que cambiar el campo. El campo D. Ah, tiene que cambiar el campo D. Es por eso que le puse esto acá. No sé dónde, porque ya moví acá y me perdí. No, acá era. Acá. Tiene que variar de. Bueno. Esa corriente sería la de movimiento de cargas de polarización, por decirlo así. Esta corriente sería la debida. Vamos a ampliar la idea, pero te la voy a dejar colgando. Después la vamos a amplificar cuando lleguemos a Maxwell. Esta es la idea de que donde hay variación de D hay una nueva corriente que no es una corriente de portadores de carga, de electrones, sino una corriente que se debe a la variación del campo de inducción que Faraday le llama, que Maxwell le llamó desplazamiento, corriente de desplazamiento, y se llama I sub D, y la otra la vamos a llamar I sub C. Entonces van a existir ahora dos corrientes. Esto lo descubrió Maxwell, porque hasta 1865 que Maxwell presentó esto, no se conocía. La única corriente que había era la de los electrones moviéndose en los cables. Esto es una nueva corriente y únicamente aparece cuando cambia D. Y si cambia D en el espacio vacío, Maxwell dijo que no le queda otra que pensar que hay una onda. Y sí, señora, dentro del capacitor hay una onda de campo D, porque la onda es una visualización muy clara de la variación de D. La onda no puede ser constante. No existe una onda de continua, ¿no? La onda, pensemos en un seno, en seno en tensión. Bueno, sube la tensión hasta el máximo, hasta cero, después al mínimo, a negativo y al máximo, varía punto a punto. Bueno,
Bueno, esto fue una novedad, esto fue el aporte de Maxwell, que lo vamos a ver más espesamente. El aporte de Maxwell en su época, que se armó un despelote bárbaro, no le creyeron, muchos se enojaron, cómo iba a existir en el vacío una onda, en fin, bla, bla, un despelote infernal, y Maxwell no lo podía probar. Él lo había hecho. Maxwell no era no era un físico, o en esa época no se lo llamaba, pero no importa, experimental. Era teórico. Y él lamentablemente murió antes que, en el año 1888, Hertz mostrara que lo que decía Maxwell tenía razón. Ya había muerto Maxwell en 1888. Hertz. De ahí viene la onda hertziana. O sea, esto sería no una onda de portadores, sino electromagnética, por decirlo así, una corriente producida por la onda electromagnética. Sí, una onda de portadores casi no me gusta, te voy a decir, pero bueno, te la acepto. Corriente, quise decir, o sea, es una corriente no producida por los portadores, por los electrones, sino por el campo electromagnético. Sí, por el campo, en este momento campo eléctrico, pero vamos a ver que es por electromagnético. Esto lo que justifica es la forma que Maxwell se dio cuenta de todo. Esto dijo claramente, está escrito, si lo buscan en internet, está todo escrito esto por él, está el manuscrito de él. Es lo que justifica cómo el Sol no entrega la energía a nosotros, ¿sí? En el vacío total. ¿Cómo cuerno hace? Entonces él dijo que la luz, que era una parte de la porción, también es una onda electromagnética. Es un despelote padre también con todo eso, y tenía razón también. Es una de las porciones, ahora lo sabemos, una porción del espectro electromagnético. Y la temperatura que llega, el calor que llega del Sol hasta nosotros, también está en el espectro electromagnético, en la parte del infrarrojo. El calor, la mitad de la energía que produce el Sol es en forma de calor. Y además todas ondas, entre las que está la visible, más las de todo tipo, mucha la frena, la ionósfera, bla, bla, todas esas viajan 150 millones de kilómetros en el vacío. Esa energía en forma de onda no tiene portador de carga, esa onda no tiene masa. No hay masa, es una onda sin masa. De hecho está que entre las placas del capacitor yo había hecho el vacío perfecto para evitar que tenga la masa del dieléctrico, bla, bla. Lo hice, la idea, con el vacío perfecto. Y la energía pasa por el capacitor. La energía viene del Sol a la Tierra. Bueno, está claro que viene, ¿no? Chicos, chicas. Una pregunta. Dale. En el caso, o sea, nosotros estamos hablando siempre de un circuito con un capacitor. Si fuera una sola resistencia, esto de la corriente, de que si no hay variación de campo, no hay corriente, ¿también se da? O sea, ¿es siempre lo mismo? No. Yo pego una pila. Vos decís así, que aplicás una pila con un resistor y nada más. Claro, exactamente. No. Si la pila es de continua, el campo eléctrico es uniforme. Claro, por eso Constante, decía. no cambia en el tiempo. Constante, no cambia en el tiempo. No, Vale pero 10 volts por metro. corriente. Sí, hay una corriente, no es que no Hay hay una una corriente. ¿Cuántos amperes? V sobre R. Entonces, esta corriente de la que estamos hablando nosotros es de esa corriente que se genera entre las capas, entre las placas del capacitor para romper ese vacío. Eso de romper ese vacío. Bueno, romper una manera de decir. Me gustó, lo voy a ¿Sí? adoptar. Me gustó. Bueno, sí, está bien. Sí. Y esa variación del campo se da porque va variando la acumulación de cargas en las placas del capacitor. Exacto. Ah, bien. Llamale variación de campo, se da porque vienen una positiva arriba, una negativa abajo. Así, 2 y 3 y 4. Bueno, muy 1, 2, 3. Bueno, ya sabés que son una idea nomás, ¿no? Porque son miles de trillones, ¿no? Pero, bueno, y van aumentando el campo. Mientras aumente el campo, y fíjate vos, de entrada no hay ninguna carga, porque tengo la llave abierta. Cuando cierro la llave, hay miren chicos, entre la nada significa la llave abierta. Las placas del capacitor no tienen ninguna carga, nada. Cuando cierro la llave, de la nada a en una 1000 millonésima de segunda, podemos pensarla, de la nada a 1 es infinito el cambio. No hay cambio más
infinito que no haya nada y de pronto hay uno. Es mucho más grande ese cambio de que haya uno y de pronto 1000. Porque de 1 a 1000 es un aumento de 999. En cambio, de nada a 1 es un cambio total. Nada a algo. Ese cambio de nada a 1 genera un campo tan cambiante que prácticamente es un cortocircuito. Pasa todo por la corriente de desplazamiento, esa corriente ID, es tan grande, pasa toda completamente. Te das cuenta que los amperímetros marcan máximo. Pasa toda. ¿Por qué? Por ese gran cambio que del capacitor sin carga a una carga. Digamos, toda mi manera de hablarlo es un poco exagerada. Una carga ya lo saben, pero entienden la idea, ¿no? De la nada a algo es un cambio infinito. Ese cambio infinito genera un cambio de campo infinito, entre comillas, grandísimo. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien. Seguimos para adelante, porque después vamos a volver con esto cuando veamos Maxwell, y mucho. Ahora pensemos un poco, ya que D depende de los dieléctricos, por supuesto, porque nadie hace un capacitor con el vacío ni con el aire, no sirve para nada, porque la capacidad es mínima, no sirve para nada, o para poco, en algún caso sí puede servir, pero le ponemos un dieléctrico. El dieléctrico no es ideal. El dieléctrico ideal es aquel que no tiene un solo electrón libre para conducir. Por eso se lo llama dieléctrico, porque el dieléctrico, ¿por qué se llama dieléctrico? Porque primero de todo es un aislante. Es un aislante que se puede polarizar. Por eso se llama dieléctrico. Entonces, como es un aislante que se puede polarizar, lo primero que tengo que pedir es que, está bien, que se polarice, lo dejo de costado. Que sea aislante. El aislante perfecto es aquel que no tiene ningún electrón libre. Bueno, eso es imposible. No hay nada que sea cero total, no hay nada. Pero son buenos. En realidad son buenos. Pensemos que algo se pierde ahí porque hay electrones libres y eso configura algo que se llama resistencia de pérdidas. La resistencia de pérdidas, acá la tiene, RP, resistencia de pérdida me está diciendo que va a haber una corriente de conducción, porque es una corriente de electrones al final, ¿no? De conducción transversal. No, o sea, a ver, pensemos, un cable coaxil. ¿Qué es un cable coaxil? Una malla y un cable central. Entre la malla y el cable central hay un dieléctrico. ¿Y yo qué quiero? Que le mando la información de una punta y me la devuelva por la otra punta. El coaxil tiene, qué sé yo, 3 metros. Pero resulta que ese dieléctrico que está entre la malla y el conductor central, el hilo del conductor central, ese dieléctrico tiene pérdidas. Entonces va a haber una corriente que es transversal, no longitudinal. ¿Se entiende? Es transversal, va desde la malla al conductor central transversalmente. Todo a lo largo de esos 3 metros que tenía ese cable, va a haber una corriente de pérdidas. Cuanto más años tiene de uso, por ejemplo, para ponerlo, estamos en ingeniería, ¿no? Cuanto más años tiene de uso, más corriente de pérdida tiene, porque la malla, que es de aluminio, va perdiendo átomos y se va integrando al dieléctrico, por lo tanto calculan que los dieléctricos habría que cambiarlo, no me acuerdo, cada 15 años. Nadie cambia nada cada 15 años, por supuesto, pero la realidad es esa, porque se integran tantos átomos de aluminio a la malla que termina teniendo una resistencia de pérdida importante y eso produce pérdidas. La energía de la fuente, en vez de ir derechito por el cable, hace esta corriente transversal que calienta el cable, encima lo calienta y produce pérdidas, disipación al cohete. Bien, ¿se entendió? Entonces, en un capacitor, también yo lo que quiero que entre las placas del capacitor tenga un dieléctrico perfecto, no haya corriente de conducción. Yo no quiero que el capacitor conduzca con electrones, quiero que conduzca por corriente de desplazamiento. Por lo tanto, tengo que poner en el medio un dieléctrico que tenga 0 electrones, no existe. Bueno, la menor posible. Muy bien. ¿Hay resistencia de pérdida en un capacitor? Sí, la hay.
Si el capacitor tiene placas planas paralelas, la resistencia de pérdida es ρ, la resistividad, por L sobre S. Ya la conocen. Ya la conocen. La geometría. L sobre S. L es D, la distancia entre placas, que acá lo llaman, dice S, la distancia, y S, la superficie de la placa, ¿no? Bien. Esa es la resistencia de pérdida nunca. Pero si el capacitor es cilíndrico, la resistencia de pérdida ahora es la producida por el dieléctrico que está entre el conductor central y la malla. Y la corriente va a ser así, va a circular transversal. ¿Se acuerda lo que dije recién? Así, o acá, así, así, entre la malla y el conductor central. Tengo que evaluar la corriente pequeñísima esa, pero corriente al cabo, que es la corriente de conducción que atraviesa desde la malla al conductor central por los electrones los electrones de conducción que tuviera mi dieléctrico. Por lo tanto, analizo la superficie a un R cualquiera, mejor dicho, a todos los R, entre R1 y R2. Todos los R. Cada uno me da una superficie lateral del cilindro, de un cilindro que lo voy a llevar entre R1 y R2, va a ser un integral. Acá está. Entre R1 y R2. Y ese cilindro, ¿cuál es la superficie de ese cilindro? Esta S. ¿Cuál es? Es el perímetro, 2pi por R, siendo un R cualquiera de acá, ¿no? ¿Ah? 2pi por R, por L. Me da la superficie lateral del cilindro. La integro, mi única variable es 1 sobre R, por eso la puse acá afuera. Todo esto sale fuera de la integral. Y es la integral de 1 sobre R, que es el logaritmo. Por lo tanto, acá tengo la expresión de la resistencia de pérdida para un capacitor cilíndrico que se usa mucho. Chicos, todo esto ahora adquirió una importancia mayúscula, infernalmente grande, de los últimos años. Últimos años, estoy hablando de los últimos 20, 25 años, cuando se consiguen capacitores de capacidades absolutamente mayores que la que se conocía hace 25 años. Si alguien hubiera pensado que podemos comprar un capacitor que dentro de todo no es tan caro, ¿no? Bueno, vale unos mangos. ¿Se puede ver más arriba un ratito más? No entendí nada, Quiero ver un poquito más arriba que me faltó copiar algo. Igual te voy a mandar esto, Pero bueno. Les decía, capacitores, fíjense, pongan en el Google supercapacitor. Van a encontrar capacitores de 10.000 faradios. Antes, un faradio era un capacitor que parecía una botella de 1,5 litros. Son todos cilíndricos los capacitores grandes, ¿no? De un faradio, ahora hay de 10.000 faradios. Están compitiendo con las fuentes de energía. Gracias. Están compitiendo con las fuentes de energía. Porque la capacidad es un número que cuantifica cuánta energía puede guardar el capacitor, ¿no? Y 10.000 faradios es una guarangada total. En la UTN hay un capacitor de 200, 300 faradios, del tamaño de un rulero, más o menos. 300 faradios. Si a mí me decían hace 30 años, 25 años, 300 faradios, me hubiera reído, ¿no? Bien. Chicos, ¿alguien pregunta algo? Por lo tanto, cierra el micrófono. Perdón. Bien. Veamos ahora las condiciones de frontera. Creo que ustedes las vieron. Algunos no, porque me he enterado varias veces que algunos no lo dan porque no hacen a tiempo. Las condiciones de frontera del campo eléctrico y del campo de inducción, o del campo D. Campo E y campo D. Entonces, vamos a postular que tenemos un cambio de medios con esta visualización y que tenemos una componente tangencial del campo en el medio 1 y una componente tangencial del campo en el medio 2. Quiere decir que esta componente T1 está separada de la separación de medios, está distanciada de la separación de medios
una millonésima de milímetro. O sea, estoy evaluando la componente tangencial en el medio 1, pero prácticamente sin tocarlo, sobre el medio 1. Y sin tocarlo, sobre el medio 2, ET2. O sea, están infinitamente cerca. O sea, que delta I en realidad es diferencial I. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar y para llegar a la conclusión de que la componente tangencial se conserva del campo eléctrico? ¿Cómo hacemos? Bueno, hacemos un camino cerrado, y hallamos, como sabemos que el campo, estoy hablando de campo electrostático, el campo electrostático, su circulación es nula, y aplico mi expresión, la circulación del campo electrostático. Acá la hago, y hago este camino cerrado. Lo que tengo que hacer es un camino cerrado. Bueno, este es un camino cerrado. Es simple. ET1, acá está, ¿no? ¿A qué es igual? Es igual a, la integral esta, ¿qué es igual? A la sumatoria de esta porción, más esta porción, más esta porción, más esta porción. Lo hago en cuatro integrales. Me configuran una integral cerrada. La primera, el resultado de ET, esta, es ET por delta X. Esto vale delta X, ¿no? ET1 por delta X. Acá está. La integral esta es 0 por doble motivo. Primero porque es un diferencial I, está muy pegada, ¿no? O sea, sería ya queda multiplicada por una millonésima. Bueno, esa es una. Pero la otra es porque mi desplazamiento, diferencial L, es perpendicular con el campo. Por lo tanto, este coseno, que es el producto escalar, este coseno da 0. Por lo tanto, esta componente, acá no hay, y acá tampoco. Solamente hay acá con un sentido positivo y acá con un sentido negativo. Porque yo me estoy desplazando de derecha a izquierda y el campo es de izquierda a derecha. Por lo tanto, acá lo que tengo es un signo menos. Conclusión, esta es igual a esta. Como delta X de arriba y delta X de abajo son iguales, ET1 es igual a ET2, perfecto. La componente tangencial del campo electrostático en un cambio de medios se conserva. La componente tangencial de un campo electrostático en un cambio de medios se conserva. Observen una cosa, si este medio 2 sería un conductor, ¿qué pasaría? No puede haber campo magnético en la superficie de un conductor, porque si hubiera un campo magnético, no puede haber un campo electrostático sobre la superconducción, porque si lo hubiera, podría haber movimiento de cargas. ¿Y cómo va el movimiento de cargas si tiene electrostática? ¿Con qué energía? ¿Dónde saco la energía? Es mágico. Las cargas se mueven solas sin que yo le ponga energía. No puede haber campo. Por lo tanto, si no hay E tangencial en el 1, tampoco lo puede haber en el 2, porque esto no puede dejar de cumplirse. No me importa que los dos medios sean conductores o los dos sean... No importa eso. Esto es una ley general que me dice que la componente tangencial del campo electrostático en un cambio de medios, y no dice qué medios son, se conserva. Quiere decir que si en un medio es 0, el otro es 0. Eso seguro. Por lo tanto, acá me dice que fuera del conductor vale 0, por lo dentro también vale 0. Y era de esperar, porque nosotros sabemos que no hay campo eléctrico adentro de un conductor. Esto me lo confirma. Está bien, está asociado a nuestra idea que nunca puede haber campo eléctrico dentro de un conductor. Perfecto. Por lo tanto, acá afuera tampoco lo hay. Lo pueden ver como quieran. Bien, acá está escrito un poco brevemente, pero está escrito. La otra que tenemos que ver es la componente normal del campo de inducción. Ya les digo el resultado, ya lo saben. En el campo de inducción, lo que es continuo es lo que se conserva es la componente normal. En el campo eléctrico era la tangencial, en la componente de inducción es el normal. Para ello, ponemos un X y Z, acá está el cambio de medios, ¿no? El plano XY es el cambio de medios, el plano XY es el cambio de medios, ponemos
una caja de pastillas, una caja de píldoras, la mitad arriba y la mitad abajo. La mitad en el medio 1 y la mitad en el medio 2 de la caja de pastillas. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que una sola línea de campo, o sea, hay un solo, desde nuestra visión, que las cargas eléctricas son portadoras de línea de campo, y en este caso cada carga eléctrica tiene una línea de campo, entonces digo, bueno, acá abajo tengo una carga eléctrica positiva. Me genera un campo de inducción positivo, acá. Uy, para un cacho, esperen un segundo. Un segundo que ahí vuelvo. ¿Lucía? Bueno, disculpen, ya que estoy les cuento lo que pasó. Se metió un gato por la ventana. Yo sentía que maullaban. Bueno, estas son las cosas. Un gato por la ventana. Pero bueno, sigamos. ¿Están escuchando, no? Sí. Sí, se escucha. Era tuyo el gato, profe. No es mío, pero es un gato que anda dando vueltas siempre por acá porque mi señora le da de comer y qué sé yo. Y conmigo me agarró confianza y entró, tengo la ventana abierta, se mantuvo en la ventana y yo ni me di cuenta y sentía que maullaban y estaba acá abajo de la mesa. Bueno, está bien, pobre gato. Los animales son perfectos, casi decirlo. Bien, entonces digo, acá tengo una carga positiva, por lo tanto me genera una línea de campo que entra en mi caja de pastilla, entra, y como adentro no tengo cargas, no le queda otra que salir, porque las líneas de campo no terminan sobre otra carga en algún lado, pero como acá adentro me encargué de que no haya cargas, tiene que salir. Por lo tanto, esta componente, que la pienso vertical, se conserva, no cambia. Distinto es si adentro de mi caja de pastillas, o sea, en la superficie de separación de ambos medios, hubiera cargas. Porque vamos a poner un caso muy simplón. Hay una carga negativa, por lo tanto, esta línea de campo positiva viene, pum, y muere contra la negativa. Se acabó. Por lo tanto, no sale nada. Entonces digo, momentito, entró una y no salió ninguna. Hay una carga negativa adentro. O sea, esa evaluación vale. Si hubiera cargas, se cumple que la diferencia entre las cantidades de líneas que entran y la que salen es igual a la cantidad de cargas por unidad de superficie adentro en la superficie de separación de ambos medios. La diferencia entre el campo D entrante y el campo D saliente es la cantidad de cargas que hay adentro. dN1 menos dN2 es sigma. En cambio, si no hay carga encerrada, como dice acá, si la carga encerrada es 0, como dice acá, dN1 es igual a dN2. O sea, se conserva la componente normal del vector desplazamiento, el vector inducción. Ahora, también eso no quiere decir que acá no haya campo normal, porque acá puede haber un vector E que tiene esta dirección, por lo tanto tiene una componente tangencial y una normal, y abajo también. En de los dos casos no quiere decir que no haya vectores que den componentes normales y tangenciales. Entonces, ¿cuánto vale la componente normal del campo eléctrico? Y ese no se conserva. Y bueno, pero aplico esta no puede dejar de cumplirse. Digo que dN1 es igual a E1 por EN1. Esta no puede dejar de cumplirse. Y dN2 es E2 por N2. Pero dN1 es igual a dN2 por la segunda condición de frontera.
Por lo tanto, E1 por N1 es igual a E2 por N2. ¿No? O sea, trato de acercar la teoría a problemas, ¿no es cierto? A utilizar la teoría, no dejarla colgada, ¿no? Trato de utilizar la teoría para futuras aplicaciones. La componente tangencial de D no se conserva, pero nadie me impide poner que DT1 es E1 por ET1 y DT2 es E2 por ET2. Pero ET1 y ET2 sí se conservan. Por lo tanto, ¿ven? Tengo otra expresión asociando las componentes tangenciales del vector D. Chicos, acá tiene un resumen. Un resumen completito. Bien, acá hablamos un poco, está escrito todo lo que ya vimos, que Gauss nos matematiza la idea de que dentro de un conductor no puede haber cargas y nos dice dónde está. Porque si yo pongo una superficie gaussiana dentro del conductor, no voy a encontrar cargas nunca, ni aunque me acerque a la superficie y me quede a 1 micrón de la superficie, o 1 milésima micrón, no hay. ¿En dónde está? En la superficie, dice Gauss. Pero en la superficie no quiere decir que esté volando arriba de la superficie. Quiere decir que está en la superficie, pero ni siquiera 1 milésima de micrón adentro. La superficie es como que está ahí apoyado sobre la superficie. 1 milésima de micrón debajo de la superficie, en un conductor no hay campo. Esta es la idea, dicha de una manera un poco grosera, pero es la idea de lo que está acá. Hablado. En algo que también es útil tenerlo, es cuánto vale el campo eléctrico en la superficie de un conductor. Entonces, aplico Gauss para esto y digo, tengo un conductor que tiene un exceso de carga, yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico. ¿Ven el exceso de carga? Pongo invento una superficie gaussiana, que es un cilindro. Este conductor ven que está ladeado, está como si fuera parte de una superficie cóncava, por lo tanto las cargas están afuera. No puede haber cargas adentro. Porque, chicos, que el conductor no tiene cargas adentro, no me implica que adentro tiene que ser un volumen totalmente cerrado. Yo puedo tener una cáscara conductora, una circunferencia, piensen así, un volumen semiesférico, la mitad de una esfera. A ese volumen semiesférico le sacan una capa de arriba de 1 micrón de lo que quieran, finita. ¿Qué tienen ahora? Una cáscara de cebolla definita, de forma circular, pero la mitad. De forma de una semiesfera, pero la mitad. ¿Eso qué me dice? Ahora le tiro cargas. ¿Dónde van a parar? Afuera van a parar. ¿Y qué es afuera? Y afuera es un lado es cóncavo y el otro lado es convexo, ¿no? ¿Entienden? Afuera de la circunferencia. Alguien me podrá decir, bueno, está bien, afuera, pero ¿y qué pasa en los bordes? Le digo, en los bordes no sé. En los bordes es un despelote. En los bordes hay una imprecisión. Pero si me alejo del borde, adentro, lo que sería adentro, en la parte interna, no hay carga, siempre es afuera. Bueno, acá está la idea. De este lado, ven que no, solamente la carga está acá y el campo apunta para afuera, no apunta para adentro, porque adentro no hay ni carga ni campo, por más que sea un pedazo. O sea, que no sea una superficie cerrada. Que no sea una superficie cerrada. No nos acerquemos a los cantos, porque si hay una superficie cerrada, hay en algún lado termina. Ahí no nos acerquemos, ahí hay ciertas incoherencias, que está matematizada también, es un lindo despelote, ¿no? Pero bueno, miren. Profe, ¿eso es porque se van cancelando los campos y por eso da cero del lado interno? No. Eso es porque las cargas se ubican en un conductor en la parte exterior al conductor. Eso me lo enseña Gauss. Adentro no hay carga en exceso.
Por supuesto que adentro hay material, porque si este es un pedazo de aluminio, adentro hay material. Y el material tiene electrones, sí, pero son electrones de los átomos. Son electrones que están neutralizados por los protones en los átomos. No hay exceso. Yo estoy hablando del exceso de carga. ¿La ven? El exceso. Esto es un exceso de cargas. No son excesos porque cargas de los átomos que las tienen. Cada átomo en sí es neutro. Las acciones eléctricas se cancelan entre el núcleo y los electrones en su derredor. Está cancelado. El átomo en sí no muestra campo fuera de sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago acá? Aplico Gauss, elijo una superficie gaussiana cerrada, este cilindro, y evalúo donde me interesa a mí el campo, acá. Las líneas de campo acá son siempre perpendiculares salientes. Ya lo saben que en un conductor son perpendiculares salientes. No hay campo normal en un conductor así, sino salientes, ya lo saben esto. Conclusión, acá tienen. Esto tendría que estar cerquita de acá, ¿no? No importa, acá parece que estuviera lejos. Acá tienen la visualización del diferencial superficie y la visualización del campo eléctrico. Fíjense, diferencial superficie es paralelo al campo eléctrico. Es una de las posibilidades que me daba para aplicar la ley de Gauss original. Es que el campo y el vector superficie, el vector diferencial superficie sean paralelos. Bueno, acá están, es paralelo. Por lo tanto, aplico Gauss, que el flujo de E es Q sobre epsilon 0. O sea, no haría falta encerrar algo con una jaula de Faraday para cancelar el campo adentro, con rodearlo un poco ya taparía. Yo no hablé de jaula de Faraday en ningún momento. ¿Qué pasa con la jaula de Faraday? Estoy intentando pensar cómo, si esto, o sea, darle una aplicación. O sea, no hace falta que sea un cuerpo cerrado para que cancele el campo adentro. Con que tape un poco y sea cóncavo, ya cancela el campo en su interior. Sí, mira, en las cercanías. Había una experiencia que yo no la puedo hacer porque estamos virtualmente, y es muy linda. Piensen todos que tienen en sus manos una hoja de cuaderno, una hoja, pero ahora piensen que esa hoja es de aluminio, muy finita. Tampoco puede ser demasiado fina porque no se sostiene a sí mismo, pero muy finita. Una lámina de aluminio del tamaño de una hoja de un cuaderno. ¿La tienen ahí? Entonces le tiran carga. La hoja plana. Entonces le tiran carga, cosa que se puede hacer con una maquinita, todo le tiran plana. Entonces miren el campo eléctrico de un lado de la hoja y el campo eléctrico del otro lado de la hoja. Y le va a dar campo eléctrico, porque la hoja es plana. No tiene adentro ni afuera, es una hoja de aluminio plana. Ahora, agarran una hoja con la mano y la doblan para un lado, o sea, la tienden a hacer como si quieren hacer un cilindro, pero solamente la doblan un poquito. El medidor de campo eléctrico que estaba del lado cóncavo, del lado de adentro, inmediatamente va a cero y el otro sigue con campo eléctrico. Ahora la doblan para el otro lado, o sea, hacen la misma tendencia a hacer un cilindro, pero doblándolo para su lado, en vez de doblarlo para atrás, para su lado. Ahora la parte que está cerca de ustedes es cóncava y la otra es convexa. Por lo tanto, de su lado no hay más campo eléctrico. El medidor carga dice cero y del otro lado, que decía cero antes, ahora marca campo. Observen que con solo hacer cóncavo y convexo, hay campo eléctrico de un lado sí y del otro lado no. Y no hay nada cerrado. Era una hoja, el tamaño de una hoja de un cuaderno. ¿Está bien? Esa práctica es muy linda y muy visual. ¿Se entendió por lo menos en forma descriptiva lo que es? Sí. Bueno, conclusión. Acá tienen la aplicación de la ley de Gauss. Phi sub B, el flujo de E es igual a Q sobre epsilon 0. O sea, ¿qué es Phi sub B? La integral, ¿no? Es igual a E sobre epsilon 0. Bueno, como este producto escalar son paralelos, el coseno de 0 es 1, me queda E por S. La integral E sale fuera de la integral de diferencial S es S, me queda E por S a que es igual a Q sobre epsilon 0. Pero Q es sigma por S. Q es sigma por S. Cantidad de carga ponida en superficie por la superficie, acá está. Por lo tanto, S con S se cancela y me queda que es igual a sigma sobre epsilon 0. El valor del campo eléctrico en la superficie convexa del
conductor. Bien, acá está un poquito hablado eso. Habla de que en los conductores, si la única forma de que haya una distribución uniforme de cargas es que el conductor sea una esfera perfecta. Entonces, si yo tomo una porción, 1 milímetro cuadrado, y miro las cargas que hay, y digo hay X carga. Y tomo otro milímetro cuadrado y siempre hay X carga. ¿Por qué? Porque la distribución superficial es uniforme, porque esto es una esfera perfecta. Cuando deja de ser esfera, cualquier otra empieza a haber distribución de cargas no uniforme. A tal idea, es esta, la idea que le quiero recordar, es que si estoy hablando de materiales conductores, siempre estoy hablando de materiales conductores, que todas las cargas van a la superficie. Si mi conductor ahora tiene punta, es una aguja, o sea, empieza por una superficie, un cono, supóngase, un cono que termina en una punta muy ausada. La palabra ausar con H, A-H-U, usar, ausar, significa sacar punta o sacar filo. Si la punta del cono, muy ausada, tiene mucha punta, hay más campo eléctrico. Se demuestra matemáticamente que el campo eléctrico es más importante en una distribución de carga sobre el conductor cuando hay puntas, cuando esa punta tenga un radio, la puedo pensar que la punta es una pequeñísima esfera, diferencial si quieren, de un radio chiquísimo, lo puedo pensar. Cuanto más chico es ese radio de esa punta, el campo eléctrico es más importante. Eso se llama skin effect, efecto de puntas, y hay una práctica también muy linda donde se carga una de estos materiales con mucha punta, con cargas, se apagan las luces y se ve, después de un tiempito que uno acostumbra a la vista, se ve un halo alrededor de la punta. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es tan grande en la punta de ese cono, de esa terminación, que el campo eléctrico excita el aire cerca, lo ioniza, o sea, le hace perder o ganar un electrón, y hay un movimiento de aire importante de la ionización. La ionización produce moléculas cargadas, por lo tanto hay repulsión y o atracción, y esa repulsión-atracción genera un movimiento de cargas. Ese movimiento de cargas genera frecuencias de todo tipo, y en particular dentro de la gama visible. Esto es un poquito, ¿no? No se imagina que van a leer el diario al lado con la luz que se genera ahí, sino que es un halo visible cuando todo está oscuro, ¿no? Y esa excitación en frecuencias visibles se las ve. Entonces se muestra lo que se llama el skin effect con esa visualización. Bien. Lo que sigue ahora es una definición de rigidez eléctrica. Ustedes la vieron, acá simplemente no hay más que eso. La rigidez eléctrica está medida en campo, es un valor de campo, a pesar que nosotros lo usamos siempre para potencial. ¿Cuántos volts le diste? Y se rompió. Bueno, lo hablamos como potencial, pero en realidad es campo, volt sobre metro. Es qué valor de campo admite un material dado antes que se salte la chispa. Antes que salte la chispa. Y acá tienen un ejemplo. El aire, entre 500 y 3000 volts, depende mucho de la humedad. Y de la humedad depende mucho, y también depende mucho de la presión. Son dos factores que los hacen de mucha dependencia. Humedad y presión. Entre 500 y 3000 volts. Si hay mucho, está por llover, esto por milímetro, ¿no? Quiere decir que en una separación de 1 milímetro, si yo le aplico 500 volts, cuando está por llover, ya salta la chispa. O sea, el aire se pincha. El vacío tiene 20.000 volts. Cualquier material dieléctrico tiene una permitividad mayor, cualquiera, por más berreta que sea, tiene una permitividad, una rigidez dieléctrica mayor que el aire. Y muchos tienen mayor que el vacío también. El Pertinax, qué sé yo, tienen 25.000 volts por milímetro.
Todos tienen importante. Esto es muy importante porque permite, por ejemplo, en un capacitor, trabajar a más tensión, evitando que se pinche. Le puede aumentar la tensión si le mete un dieléctrico que tiene una rigidez importante, grande, puede aumentar la diferencia potencial aplicada. ¿Está bien? Bien. Lo que viene ahora son toda una serie de problemas que les hice, chiquitos, la mayoría económicos, pero muy, muy, muy despiezado y muy hablado, y le pido que los vean, muy hablados, que piden en todos hallar el potencial y el campo, el campo, el potencial y el campo, las dos cosas, de diversas geometrías. Por ejemplo, acá es muy fácil, acá ni siquiera hallar, acá es una explicación. Por ejemplo, cargas eléctricas sueltas en un campo eléctrico, acá está explicado qué es lo que pasa. Es todo muy, no hay mucho, no hay nada demasiado valorado. De todas maneras me pueden preguntar lo que quieran, les pido que lo lean. En las definiciones, acuérdense, por ejemplo, diferencia potencial, acuérdense que el potencial eléctrico no puede existir si no es una forma de diferencia de dos. Cuando yo digo que el campo eléctrico, que el potencial eléctrico vale 220 volts, porque obligatoriamente lo estoy comparando con otro, que vale 0. ¿Está bien? En el enchufe digo que tengo 220 volts porque lo estoy comparando con el de al lado, que vale 0. Entonces 220 menos 0, 220, digo 20. Cuando digo que la pila vale 1,5 volts, es porque lo estoy comparando el borne positivo de la pila con el negativo, que es 0. Lo considero 0. 1,5 menos 0 siempre es diferencia de potencial. No existe potencial eléctrico absoluto en un punto. Bien. Y acá hay algunos problemas. Por ejemplo, hallar el potencial y el campo debido a acá hay esta línea de campo, es porque por acá hay una generadora de campo que genera estas líneas, y yo voy a mover una carga de prueba de acá hasta acá. Bueno, hallo el trabajo, hallo el potencial, hallo el campo, todo despiezado. Y así, ¿ven? Todo muy, muy, muy... Acuérdense en que si acá quieren que va el signo menos, este A, que está acá al lado del igual, va en el límite inferior. Acá otra vez, alguna definición. Ahora el campo y el potencial debido a una carga, la diferencia potencial entre A y B, debido a una carga, una línea. El campo eléctrico debido a un hilo infinito, aplico Gauss, muy simple, chicos. Aplico Gauss. En este caso pongo un cilindro así. Este es un piolín cargado, hilo, infinitamente largo. Entonces, aplico Gauss en esta superficie, el diferencial superficie, ¿lo ven? Es perpendicular, siempre la diferencial superficie es perpendicular a la superficie en sí, y el campo eléctrico también es perpendicular, porque una línea de campo, el campo eléctrico generado por estas cargas no puede ir nunca de positivo a positivo. Las cargas van a buscar a su pareja, su matrimonio. ¿Dónde está la carga negativa de esta positiva? Y qué sé yo no lo pongo. Y si no lo pongo, quiere decir que está en infinito. Entonces, el loco va a buscar la carga al infinito. La línea de campo apunta perpendicular al piolín, al infinito. Está buscando en física, el infinito, la vereda de enfrente. Está apuntando a la vereda de enfrente perpendicular, porque no puede haber una línea de campo así. No puede, porque si hay una así, yo puedo descomponerla en una perpendicular, que está bien, pero también la puedo descomponer en una tangencial. Entonces quiere decir que hubiera una componente tangencial entre carga positiva a positiva. No puede ser eso. Por lo tanto, las líneas de campo son perpendiculares a la superficie gaussiana. Y el campo también. Y el campo y la superficie gaussiana también es perpendicular. Por lo tanto, ya tengo que E es paralelo a DS. Muy bien, y acá ya está. Ya salió. Acá tiene la expresión. Después, dicen, BA menos BB, ¿qué es? La integral entre A y B menos D diferencial R. ¿Y E qué es? Esto.
y acá lo tiene, la diferencia potencial. El campo cae como 1 sobre R, véanlo esto, piénsenlo, no que no quede en una ecuación ahí tirada. El campo cae como 1 sobre R, cae hiperbólicamente, y el potencial cae logarítmicamente. La diferencia potencial. Observen, si RB es mayor que RA, ¿qué significa que RB sea mayor que RA? Que este cociente es mayor a 1. Acuérdense en que los logaritmos entre 0 y 1 son negativos y entre 1 e infinito son positivos. Quiere decir que si RB es mayor que RA, este logaritmo es positivo, por lo tanto BA es mayor a BB. ¿Ven cómo uno puede sacar conclusiones de cosas chiquititas, conclusiones importantes? Si RB es mayor a RA, este cociente es positivo, este cociente es mayor a 1, el logaritmo de un número mayor a 1 positivo, y si todo esto es positivo, BA menos BB positivo, quiere decir que BA es mayor que BB. Y así. ¿Entienden? Si RB es menor que RA, esto es menor a 1, esto es negativo, bla, bla, bla. Bien, y una vez que tengo el campo, ya lo dije, tengo el campo, tengo el potencial, sí. Bien, acá está contarlo un poquito, eso que le hablé. Ahora, un plano. Miren, esto es muy parecido, la verdad que me salió mal. Esto es muy parecido, esto parece un hilo cargado, igual que este, ¿no? Igual que este, pero no. Esto es un plano que está perpendicular a la pantalla de la computadora. Perpendicular, un plano. El plano significa que es infinito, para arriba, para abajo, para la derecha y para atrás y para adelante. Infinito, todo cargado con carga positiva. Es un plano. Lo que acá tengo es un corte del plano. La pantalla de la computadora hace un corte del plano. Otra vez, no tengo forma de tener línea de campo que no sean buscándolas, porque no puse ninguna carga negativa cerca. Por lo tanto, están lejos, las van a buscar afuera. Esta es la línea de campo. Y otra vez sacan el campo, y dado el campo, sacan el potencial. Pero cuando sacan el potencial, acá tienen un problema. El problema es el siguiente. Yo no puedo considerar el potencial eléctrico cero en el infinito, porque mis cargas llegan al infinito. Por lo tanto, tengo que tomar otra referencia. La otra referencia se puede tomar la que a ustedes se le cante. Dicen que en tal lado el potencial vale, por ejemplo, 0, lo que quieran. No va a haber problema, porque siempre va a ser diferencias de potencial. Por ejemplo, yo dije, en x igual a 0, el potencial vale máximo, V máximo, acá. Cosa que no es irrazonable pensar que yo me acerco al plano infinito, el potencial empieza a subir. Más cerca estoy de las cargas, más potencial eléctrico empieza a subir. Entonces vale máximo, V máximo, ¿cuánto es? No sé, lo que fuera, un valor. 100 volt, listo. Entonces digo, V sub X, para cualquier X, un punto cualquiera, menos V de X0, la diferencia de potencial, que es la referencia, ¿ves? ¿A qué es igual? A menos, entre 0 y X, del campo diferencial X. El campo ya sabemos cuánto vale, sigma sobre sigma menos 0. Sale fuera de la integral, porque el campo acá no está la distancia. Todo constante, sale afuera. Me queda la integral del diferencial X. ¿Está bien? ¿Qué es la integral de X? Entonces, ¿qué me queda? Que Vx menos Vx0 es menos sigma sobre 2 epsilon por X. Paso menos, esto sumando para el otro lado, y me queda que lo que V sub X es V máxima, yo dije que esto valía 100 volt, menos sigma sobre 2 epsilon 0 por X. Mire qué bien es esto. Pensémoslo. Si X vale, le empiezo a dar valores a X. Por ejemplo, si X vale 0, todo esto vale 0.
Por lo tanto, me queda que B de X es el B máximo. Y lógico, si estoy sobre el plano. Ahora, si X vale 1, supongamos, todo esto tiene un valor, entonces se le resta mi 100 a este valor. Y es la diferencia potencial entre el plano y 1. Después X vale 2, X3, X4, y empieza a crecer. Supongamos, a un campo. Supongamos que X vale 1, por lo tanto esto vale 99. Por lo tanto, B sub X valía 100 menos 99, 1. La diferencia potencial vale 1. Después pongo X2. Bueno, esto va, X, subo X, un valor. Esto vale 2 ahora. Por lo tanto, 100 menos 2, 98. Sigo subiendo X, vale 3, vale 4, vale 5, 90, 90, 95, 96, 97. O sea, la diferencia potencial es 2. Si acá es 97, si acá es 97 y esto vale 100, la diferencia potencial es 3. Si esto es 98, la diferencia potencial es 2. Si esto es 99, la diferencia potencial es 1. Si esto vale 100, la diferencia potencial es 0. O sea, cuando me alejé un X tanto, ahora no tengo diferencia potencial. ¿Qué pasa si X aumenta más? Le estoy preguntando, chicos. ¿Qué pasa? Chicas, espero la respuesta. ¿Qué pasa si ahora aumenté más de X, del valor que hacía que la diferencia potencial era 0? Se vuelve un potencial negativo. Sí, señor. Se dio vuelta el voltímetro, por así decirlo. Ahora vale menos 1. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es todo relativo? Que yo el lugar que puse me daba lo mismo, porque de otra manera iba a hacer la cuenta y me da lo mismo. Siempre son diferencias de potenciales. O sea, el plano ahí sería el punto de mayor potencial y va disminuyendo a medida que se acerca a medida que se aleja. Va disminuyendo a medida que me alejo del plano. Hasta 0. Y me sigo alejando más, vale negativo. ¿Qué otra cosa puede pasar? Vale menos 1. O sea, tendría que poner el voltímetro al revés, ¿no? Cambiar la punta del voltímetro, porque yo tenía el voltímetro puesto uno sobre el plano y el otro a medida que me iba aumentando X iba cambiando el voltímetro, ¿entienden? La punta es una biimagen, ¿está bien? Chicos. Sí, había puesto el común en el plano, por decirlo así. Sí, exacto. Exacto. Sí. Eso no lo dije, tenía que haberlo dicho, sí. Bueno, acá está, en la comisión, yo esto es lo que había tomado como la referencia, ¿eh? Acá está. Bien. Después viene un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Chicos, definición de dipolo. Dos cargas de la misma intensidad, pero signo opuesto. No pueden ser las dos positivas o las negativas. La misma intensidad separadas a una distancia. Dos cargas, misma intensidad, signo opuesto, separadas a una distancia. Chicos, esta distancia es molecular. No voy a tener una carga acá y la otra en la vereda enfrente. No. 10 a la menos 15. Son distancias moleculares. Y esta distancia va a valer L. Acá está. ¿Cuál es el campo de un dipolo en un punto? En un punto P. Y acá está hecho muy simple. Y acá, perdón, el campo y el potencial, las dos cosas. Pero yo primero hallé el potencial. Acá tienen el potencial y acá tienen el campo como el gradiente del potencial. Para hallar el campo usamos el gradiente del potencial. Y acá está hallado el gradiente. Acá sí. Hay una cosa, pero no es gran cosa. Si lo hacen tranquilamente van a ver que no es gran cosa. No es gran cosa. Por favor, véanlo. Bueno, un campo de una esfera, campo y potencial. Adentro de la esfera no puede haber campo. Por lo tanto, el campo dentro de la esfera es 0. Afuera sí. En cambio, sí puede haber potencial. Por supuesto. Una línea finita de carga. ¿Qué significa finita? Que no es flaca, ¿eh? Finita significa que no es infinita. ¿Ven? Que va de acá hasta acá. Está cargada con carga positiva. Entonces pide el campo y el potencial de esta línea finita. Acá está. Este tiene un poquitito de matemática. Todo está muy hecho, ¿eh? Todo está muy hecho, ¿eh? ¿Lo ven? Muy aclarado. Y acá está el campo. Acá está el campo. Y para hallar el campo, que la línea sea infinita de carga, ¿qué hago? Que hago que L, que es esto,
esto es L, bueno, acá es 2L, ¿no? Que L tiende a infinito. Si hago tender L infinito, esta ecuación se me convierte en una que me modela cuando el cable es muy largo. No hace falta decir infinito, es muy largo respecto de donde yo tomo el campo. ¿Y ven cómo se simplifica? Si el cable es muy largo, entre comillas, si es infinito. Esta es la expresión del campo y miren la expresión del campo para cable corto. Miren, ¿no? Para cable largo. Ven que se achicó. Y acá hago el potencial, la diferencia potencial entre dos puntos. Acá lo tienen. La diferencia potencial es menos, la integral, la ponen en logaritmo. Ahí está. Chicos, línea coaxil. Acá tiene una idea de la línea coaxil, nada más que la presentación. Y esta presentación, no solo hallamos los campos, sino que como lo vamos a usar, no solo hallamos el campo del coaxil, que observen lo que es igual al campo de un cable infinito. Mírenlo, lo van a ver acá. Compárenlo. Hallamos el campo y el potencial, no solo, sino que hallamos el valor de C, la capacidad, porque lo vamos a usar. Ya que estamos, tenemos el potencial, que vale esto, y ¿qué digo? Que C es Q sobre B. Como B lo tengo, y Q es fácil, teniendo lambda, Q es fácil, entonces hallo la capacidad por unidad de longitud, C sobre L, de un coaxil. Ya que estoy, lo hallo, y después ya lo tengo cuando vea el coaxil. Ya que había hallado el potencial, es fácil hallar. Definición de capacidad, Q sobre B. Bien, chicos y chicas, esa es algo que tienen que verlo. Ecuación de Laplace y Poisson. Todo arranca, ahora vamos a verlo, esto es muy simple, miren, es una página, es muy simple. Todo arranca de Gauss, de la ley de Gauss en forma diferencial. Divergencia de D es igual a ρ. Ley de Gauss en forma diferencial. Entonces, ¿qué hicieron Laplace y Poisson? Dijeron, bueno, D es epsilon por E, ninguna duda, de epsilon por E. E es menos el gradiente de B, ninguna duda. Por lo tanto, puedo escribir que D es menos epsilon por el gradiente de B. Nada problemático. Menos epsilon por el gradiente de D. Ahora, tomo divergencia en ambos miembros. Digo que divergencia de D, tomo divergencia en D, y acá es la divergencia de esto, ¿no? Ahora, ¿qué le parece si meto la divergencia adentro y saco epsilon? Ningún problema porque epsilon es una constante. Por lo tanto, sale fuera. Divergencia de D es menos epsilon por la divergencia del gradiente. Ah, pero ¿la divergencia de D no era ρ? Sí, señor. La divergencia de D era ρ. Por lo tanto, ρ es igual a menos epsilon por la divergencia del gradiente. Pero la divergencia del gradiente es el laplaciano. Divergencia del gradiente es el laplaciano. Entonces, el laplaciano de B es menos ρ sobre epsilon. Y esta es la ecuación de Poisson. Ahora, si no hay cargas, el laplaciano de B es 0. Por supuesto. Estas son las dos ecuaciones. Laplace y Poisson son totalmente válidas para trabajar y esto nos permite, conociendo la geometría, hacemos el laplaciano de la geometría, que ya lo tenemos en cilíndricas, esféricas y rectangulares, los tenemos cuando comenzamos la clase, la primera, los laplacianos en particular, de todo lo tenemos de las tres geometrías, nos permite resolver problemas que no se podían resolver antes. Acá, conociendo las situaciones de frontera, es fácil o relativamente fácil hallarlo según la geometría que elijamos, pero vamos a hacer geometría cilíndrica, geometría
por supuesto, rectangulares y esféricas. Vamos a hacer problemas de esos. Bien. Chicas y chicos, me parece que por hoy hemos terminado la clasecita. Si tienen alguna pregunta, acá estoy. Si no, vayan cerrando la clase. Sí, tenía una duda con respecto a los símbolos, porque tenés Rho y sigma se usan para lo que es concentraciones de carga. Rho y sigma, concentración es cantidad de carga por unidad de supermetro. Te digo los tres. Lambda. Para el de sigma es, claro, Te digo gamma es sobre metro. Claro, lambda. Longitud. Sigma, cantidad de carga por unidad de longitud. Sigma, Pues, sigma cantidad de carga por unidad de superficie. Rho, cantidad de carga por volumen, por metro cúbico. Rho nos usa también para lo que es la conductividad. No, resistividad. Ah, bueno, sigma para la inversa. Sigma Sí, era bueno, la conductividad también. Para conductividad se usa sigma. Bueno, muchachos, yo creo que esto se los dije. Los físicos son fanáticos del idioma griego. Pero el idioma griego tiene 26, yo no sé cuántas letras tiene, nunca me las puse a contar, pero tiene 26, 27, 28 como el nuestro. Puede tener una más, dos más, una menos, dos menos. Pero las constantes físicas son 300, 500. Pero los tipos, le digo, bueno, ¿por qué no usan el idioma, qué sé yo, el alemán? Y no sé, usen otra cosa. O sea, pero no, no. ¿en qué ecuación a qué corresponden? Esta de Y entonces vos tenés que pensar en dónde estás, porque mira, Rho es, y nosotros estamos en electrónica, Rho es densidad volumétrica de carga, Rho es resistividad, Rho es Perdón, fue mi teléfono. Nada, no importa. Otra vez, Rho es densidad volumétrica de carga, Rho es resistividad, Rho es relación de onda estacionaria, Rho es, para que me acuerde, 4 cosas es Rho. ¿Y qué quiere que yo no tengo la culpa? ¿Qué sé yo? 4 cosas, vamos a ver qué es Rho acá. Así es todo. Porque si son 50 letras griegas y tenemos 500, y bueno, ya nos damos cuenta que va a haber problema. Pero bueno, no va a haber problema porque ¿en qué estoy pensando? En la resistividad, entonces, en la resistencia, entonces Rho es resistividad. Aparte le ves la unidad al lado, con la unidad al lado enseguida te das cuenta que las unidades son lo más macanudo que hay en la física. Son las unidades. Y más ahora que hay un solo sistema de unidades, está piolísimo. O sea, la solución es donde encuentro una fórmula en la que dudo, le anoto ahí las unidades para no olvidar. Y saber de qué se trata. No tengo ninguna duda que es así. Bueno, gracias. Chao. Bien, chicos, si no tienen preguntas, por favor, vayan saludando. Bueno, profe. Bueno, profe, buen fin de Hoy mismo mañana les mando el link del Drive más el archivo. Muchas gracias. Bueno, eso. Buenísimo. Hasta la clase que Nos viene. vemos. Perfecto, gracias. Hasta luego. Chao, gracias, profe. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao. No se olvide cortar la grabación porque creo que se pierde. Sí, lo voy a cerrar la grabación. Sí, eso voy a hacer ahora. Buen día, Norbert, ¿estás por ahí? Buen día, soy yo, Andrés. ¿Qué haces, Andrés? ¿Y cómo encontraste esto? Y me lo mandaste por mail junto con los demás. Bueno. Pero no sé, la verdad que si querés, yo la próxima, antes de la clase, me fijo. Pero decime una cosa, y si no me decís, está bien, yo para no, si no me decís cómo entro, ¿vos dónde entrás para hacerlo? ¿Al campus? No. No, en el calendario. Vos vas al calendario del Google. Claro, y me la tengo armada yo ahí.
pero vos podés hacer lo mismo que yo. ¿Te acordás cómo hiciste con física? Sí, algo me acuerdo. Bueno, pues, ¿y qué había pasado esta vez, Andrés? No, lo mismo de la otra vez, se desconfigura para que pueda acceder cualquiera. Me pide que acceda yo primero. Y no sé por qué, yo lo puse, inclusive me fijé hace un par de días, miércoles, ponele. Sí. Me fijé justamente para que no pase esto. Y ayer viste que estuvo todo bien, ayer no pasó nada. Claro, sí. Pero hoy, no sé, se desconfiguró, qué sé yo. Ahora ¿te pusiste a vos como administrador o me pusiste a mí? No te deja poner otro administrador. Tiene que ser el que arma la reunión, ya es el anfitrión, digamos. Y después... entonces cuando me meta a mí me va a pedir autorización tuya. Claro, pero yo lo puse que no haga eso, que no pida autorización. Pero igual eso se desconfigura. ¿Sabes entonces qué tengo que hacer? Me parece como paso, Andrés, ya que estoy yo más, ponérmela como administrador yo. A lo mejor eso arregla un poco, ¿no? Y sí, y después, bueno, yo cualquier cosa... Y yo te pongo, no, pero también le pongo que puede hacer cualquiera, qué sé yo. Me parece para no tener... O bueno, sabés que igual ahora ya no. Bueno, cualquier cosa lo vemos en la semana. Lo vemos en la semana, ahora ya estoy un poco cansado. Y después, bueno, si mandás el link de... estás grabando todavía, perdón. Pará. Sí. Pará que voy a dejar de grabar.